Buenas tardes. El tema que abordaremos el día de hoy es la aplicación del principio de oportunidad del delito de agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Este tema se encuentra regulado en el artículo 122, inciso B de nuestro Código Penal. Esta explicación se llevará a cabo por los integrantes Emerle Perezinga, Juan Pasapuma y quien les habla, Roger Raúl Malca Cabrera, a cargo de la docente Vigil Zárate del curso de prácticas profesionales. Muy buenas tardes, mi nombre es Emerle Perezinga, estudiante de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. El delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, que está tipificado en el artículo 122b del Código Penal, nos dice que el 13 de julio del 2018 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley 3819, que modificó al artículo 122b del Código Penal. Asimismo, el 6 de enero de este mismo año, por medio del decreto legislativo 1323, se incorporó el artículo 122b del Código Penal y a la vez se creó el delito de agresiones en contra de mujer o integrantes de grupo familiar, para así sancionar la conducta del sujeto que agrede a una mujer o integrante del grupo familiar, siempre y cuando haya lesiones o se encuentre lesiones dentro de 1 a 10 días de incapacidad médica legal o exista afectación psicológica en la agraviada. Asimismo, también existe una ley que protege la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que es la ley 30364. Esta ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres o por su condición, y contra a los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o por la edad o situación física, o también en situaciones como las niñas, niños, adolescentes o personas adultas mayores y personas con discapacidad. Para tal efecto, esta ley 30364, que esta ley protege a la violencia contra la mujer y a los integrantes del grupo familiar, esta ley nos establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado. También dispone la persecución, sanción, reeducación de los agresores sentenciados, con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, y asimismo también asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Esta ley 30364, en su artículo 6 nos dice que la violencia contra los integrantes del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que se produce en el texto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Asimismo, cabe precisar que conforme a la naturaleza de este delito, su materialización se dará dentro del contexto de una interrelación familiar. Debe quedar en claro también que su ámbito de protección de esta ley no solo privilegia la condición de la mujer, también protege a lo que es a los integrantes del grupo familiar,
como es pues, ¿no? Al cónyuge, al concubino, a los hijos, abuelos, hermanos, ¿no? Entre otros. Si en caso pues exista violencia contra la mujer o contra algún integrante del grupo familiar, esto puede presentar una denuncia, ya sea por escrito, verbalmente la denuncia, pues se levanta sin otra exigencia que la suministrar una sucinta relación de los hechos. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad pues de tener un representante, ¿no? También esta denuncia se puede hacer ante la Defensoría del Pueblo, ya que no se requiere ninguna firma de letrado o tasa o alguna otra formalidad. También se puede acudir a la comisaría más cercana y denunciar pues al agresor, ¿no? Los policías pues se encargarán, ¿no? de tramitar dicha denuncia. O sea, para presentar la denuncia pues se tiene un plazo máximo de 72 horas siguiendo a la interposición de la denuncia. El juez de familia o su equivalente pues proceden a evaluar el caso y pues a resolver, ¿no? Gracias. Bien, gracias. Mi nombre, Juan Pachapuma, estudiante de Derecho del 9º siglo. En esta oportunidad voy a describir, ¿no? Respecto del delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, ¿no? Previsto o introducido, ¿no? En la normativa, básicamente en el artículo 122 B del Código Penal, ¿no? Que sanciona esta conducta en los siguientes términos. Dice, el que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o integrantes del grupo familiar que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. Será reprimido, dice, con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años e inhabilitación conforme al artículo 136. Además de ello, podemos ver las agravantes, ¿no? En este caso, la pena será no menor de 2 ni mayor de 3 años. Igual, ¿no? Pero se da en los siguientes casos. Cuando se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima, ¿no? Y cuando el hecho se comete con ensañamiento o alevosía, cuando la víctima se encuentra en estado de gestación o cuando la víctima es menor de edad, ¿no? Mayor o adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición, ¿no? Más allá de la imposición de la pena privativa de libertad, en realidad es mínima, ¿no? Un aspecto relevante es la imposición de la pena de inhabilitación, que implica también más allá, ¿no?, la restricción de la patria potestad. En este caso, cuando existan hijos entre las partes, ¿no?, la sanción resultaría perjudicial, ¿no? ¿no? Más que la propia imposición de la pena privativa de libertad, debiéndose tener en cuenta que la comisión de este delito se comete dentro del contexto de una interrelación familiar, ¿no? Por ello, la sanción que se impondrá, que se impondrá, puede desgastar, ¿no?, la propia convivencia familiar, en lugar de buscar una armonía, ¿no?, o crea un conflicto entre sus integrantes, ¿no? Señalando ello, también resulta necesario tratar la modificación al Código Penal, básicamente en el artículo 57, relacionada a la suspensión de la pena, ¿no? Como sabemos, esto ya viene de anteriores, ¿no? Tiene bastantes antecedentes, pero vamos a señalarlos a lo que señala el artículo 57 del Código Penal vigente. Dice, ¿no?,
se puede, ¿no? O el juez puede suspender la pena cuando esta sea pues pena privativa de libertad no mayor a 4 años, ¿no? O cuando la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal, personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito, ¿no? O un pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado, ¿no? O que la gente no tenga, en este caso, la condición de reincidente o habitual. Como sabemos, ¿no? O bueno, este artículo no contempla, ¿no?, que el plazo de suspensión es de 1 a 3 años, ¿no?, tal como el delito lo señala, ¿no?, el delito de agresiones. Punto importante acotar es la parte final del artículo, ¿no? Punto importante relacionado ya a la prohibición, o sea, prohíbe al juez, más allá de la aplicación o del control difuso que puede ejercer la autoridad jurisdiccional. El artículo 57 lo prohíbe. Y esto se ve de repente de alguna manera colisionado, doctrinariamente algunos autores señalan que esto es inconstitucional, porque básicamente, como lo decía, colisiona con el artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política del Perú, en el sentido que señala que la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios públicos condenados por delitos dolosos, ¿no?, previstos en el artículo 384, 387, ¿no?, 395, 96, 97, básicamente relacionado a los delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, entre otros, ¿no? Pero lo más importante, ¿no?, como lo decíamos en la parte final, aquí viene lo bueno, ¿no? Dice, así como para las personas, ¿no?, condenadas por delitos de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, ¿no?, previsto en el artículo 122b. Entonces, más allá de que la prohibición, ¿no?, de la suspensión va para los funcionarios públicos, va para las personas condenadas en los delitos de agresiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que señalar, ¿no?, que en lo que el artículo 57 concierne, ¿no?, es la prohibición de la suspensión de la pena, ¿no? Como lo hemos señalado, esto colisiona, ¿no?, con el artículo 139, inciso 22 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Donde este artículo pues señala que la suspensión de la ejecución de la pena, la suspensión de la ejecución es una medida pedagógico o de contenido pedagógico reeducativo, ¿no? Dice, ¿no?, según el artículo 139, ¿no?, debe ser otorgada cuando el juez concluya que la personalidad del agente, sus condiciones de vida, las circunstancias, indiquen pues que el agente indiquen que el agente no volverá a cometer un delito, pero en este caso, definitivamente, ¿no? La pena responde al principio de no necesidad de la ejecución de la pena, ¿no?, tratándose en este caso de penas de corta duración, ¿no?, debido a que antes de resocializar al condenado, ¿no?, lo puede agravar o lo puede hacer, ¿no?, antes de resocializar, podría desocializar, ¿no?, lo que es lo contrario, ¿no? El criterio fundamental debe guiar al juzgador, ¿no?, de si suspende o no la ejecución de la pena, ¿no? Pero en el caso concreto debe ser la peligrosidad del condenado, ¿no?, la carencia de antecedentes penales o la voluntad de reparar el daño, ¿no?
pero, o al pago de reparación civil. Esos casos se dan en los delitos de repente comunes, ¿no? Pero con una pena mínima, ¿no? Pero en el caso concreto que nos trae, ¿no? En las agresiones, podríamos señalar de repente que hay un mínimo menoscabo a la integridad física de la víctima, ¿no? O a la aceptación. Pero debemos señalar que todo lo que venimos mencionando no contraviene el artículo 22 o el inciso 39 de la Constitución Política, ¿no? Relacionado a la reeducación, rehabilitación o recuperación, ¿no? Ya que los autores de este tipo de delitos son personas, como ya lo han señalado, ¿no? Diferentes doctrinarios, que generalmente presentan distorsiones severas en su comportamiento familiar, ¿no? O vinculación sentimental, ¿no? Por tanto, su readaptación requiere de una pena gravosa, en este caso, pena efectiva de la privación de libertad, aún por un tiempo no prolongado, ¿no? Que permita o que permita entender la gravedad de la conducta delictiva. Consecuentemente, procurar de todas maneras, ¿no? Su reinserción, ¿no? Reinserción social, ¿no? Ante la sociedad, ¿no es cierto? Todo esto tiene su fundamento en los artículos 4.4 y 4.5, ¿no? Respecto al poder punitivo, ¿no? Al poder punitivo del Estado, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, podemos señalar también que el Estado, ¿no? En este caso concreto, aprecia pues una nueva decisión o una política criminal, ¿no? Tendiente a evitar, ¿no? A evitar que los órganos, en este caso jurisdiccionales, de nuestro país puedan pues suspender la ejecución de la pena, ¿no? En casos de delitos contra la integridad física o psicológica, ¿no? Que tengan pues como víctimas a las personas, ¿no? Mujeres, básicamente, o integrantes del grupo familiar o grupos vulnerables, ¿no? De la sociedad, en todo caso, ¿no es cierto? Entonces, podemos señalar, ¿no? Que la inaplicación o la obligatoriedad de ejecución de la pena, incorporada en la normatividad, básicamente en el artículo 57 del Código Penal, ¿no? Es pues en relación a una marcada tendencia en la comisión de delitos contra la mujer y los niños, ¿no? Siendo en la práctica, ¿no? La ejecución de la pena que se les otorga, ¿no? Para estos casos, son menores a 4 años, ¿no? Como lo hemos señalado, el artículo 57 dice, ¿no? Pena menor a 4 años se suspende, pero en estos casos, ¿no? Básicamente se trata contra una violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la protección debe ser especial, ¿no? Atendiendo al rol que desempeña en nuestra sociedad, ¿no? Asimismo, se señala que todo ser humano tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, ¿no? Sin intervenciones traumáticas en su esfera íntima por parte de agresores, ¿no? De terceros, ¿no? Los cuales pueden generar o pueden dejar huellas indelebles, ¿no? Psíquicas, ¿no? Hasta para toda la vida, ¿no? Entonces, la prohibición de la suspensión de la pena, consideramos, ¿no? Que en estos casos resulta adecuada, ¿no? Porque, como lo hemos señalado, ¿no? En nuestros tiempos, estos delitos se han incrementado, ¿no?
y afectan básicamente a la población vulnerable, ¿no? Y por ende la intervención del Estado, ¿no? Conforme el artículo 4445 de la Constitución Política, entonces es legítima, pues, ¿no? Gracias. Bueno, continuando con el principio de oportunidad, que es el tema número 2, hablaré un poco sobre el principio de oportunidad. Este principio de oportunidad lo que busca, en primer lugar, es que exista un acuerdo entre el agraviado y el imputado y que se siga de acuerdo al proceso efectuado por el Ministerio Público. En primer lugar, que exista esa efectivización por parte del Ministerio Público y que exista esa negociación, por decirlo así, entre el imputado y el agraviado. Este término de principio de oportunidad se encuentra regulado en nuestro nuevo Código Procesal Penal en su artículo 2, en las cuales lo que explica es 3 factores importantes. ¿Cuál es la finalidad de que se aplique este término de principio de oportunidad? El principio de oportunidad, en primer lugar, no se aplica a todos los delitos. Y en segundo lugar, lo que busca es que este principio de oportunidad es que solo puede aplicarse cuando estemos frente a la existencia de un hecho con apariencia delictiva y exista una vinculación de este hecho con una persona determinada. En conclusión, el principio de oportunidad se considera como una negociación por parte del imputado y del agraviado. Lo cual lo que tiene que hacer es de aplicar esa acción penal por parte del fiscal y que el agraviado cumpla con el resarcimiento integral del daño causado. Es por ello que este principio de oportunidad es un mecanismo que va acorde a este artículo que estamos viendo, que es el artículo 122, inciso A de nuestro Código Penal.